A 100 años de su creación, la Secretaría de Educación Pública es el organismo que ha instruido a millones de mexicanos que a través de generaciones han pasado por una aula. Su sede está cimentada en el corazón de la capital y en ella guarda el honroso compromiso de difundir la educación permanentemente a todo el país. Conformada por edificaciones centenarias que tienen el espíritu de la educación a cada paso. El exconvento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo se distingue como el depositario de un gran tesoro. El edificio sede de la Secretaría de Educación Pública es un legado de nuestros antepasados y forma parte de nuestro presente. Está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, en la manzana que conforman las calles de República de Argentina, Luis González Obregón, República de Brasil y República de Venezuela. En sus muros atesora 285 obras de reconocidos artistas mexicanos. Todas estas obras cubren una extensión de 3,000 metros cuadrados. También engalanan el edificio 54 obras de afamados escultores mexicanos. La historia de esta extraordinaria edificación se remonta a muchos años atrás, es muy antigua. Estamos ubicándonos en la época prehispánica, en las inmediaciones de lo que fue el recinto sagrado del Templo Mayor, específicamente a un costado del Calmecac, lugar en el que se educaba a los jóvenes hijos de gobernantes y sacerdotes en la época prehispánica. Posteriormente a la conquista y a la llegada de los españoles, se establece en este lugar el convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo en el año 1594. Las religiosas de este lugar, 2 siglos después, entre los años de 1779 y 1792, mandan construir este hermoso claustro en estilo neoclásico. Derivado de las leyes de reforma del siglo XIX, las monjas tuvieron que abandonar el convento y en este lugar se establecieron la Escuela Nacional de Jurisprudencia, una escuela de artes y oficios y una escuela secundaria para niñas, que derivaría en la Escuela Normal para Profesoras, institución que funcionó en estos predios hasta el año de 1911. Mismo en el que debido a un temblor el edificio queda dañado y ya no da el servicio educativo. Es 10 años después, en el año 1921, cuando el primer secretario, José Vasconcelos, va a elegir este maravilloso edificio para establecer el Palacio de la Educación. José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, tuvo el proyecto de educar a la población mexicana a partir de las imágenes que están plasmadas en estos muros y también de las obras de los artistas que nos dejaron un legado que nos muestra la historia, la vida del pueblo mexicano. Este patio tiene como temática el trabajo de la gente del campo, el trabajo del maestro,
También en este nivel con las grisayas nos va a mostrar el trabajo de aquellos que ya tuvieron la oportunidad de educarse y que van a servir a la nación con el conocimiento y con la tecnología. Finalmente, va a representar a los que trabajan con la cuestión del compromiso social, aquellos héroes anónimos y héroes conocidos que nos han dado los beneficios que tenemos hoy en día. También invitó a otros artistas. Tenemos a los escultores que van a representar tanto el trabajo educativo de conocimiento, de cultura, como la visión filosófica del Maestro de América. Esa visión que decía que el pueblo que tomara lo mejor de cada una de las civilizaciones clásicas generaría una nueva civilización, a la cual denominó la raza cósmica. Tenemos entonces a los artistas que nos van a dejar su legado: Diego Rivera, Roberto Montenegro, Jean Charlot, Amado de la Cueva, Manuel Centurión e Ignacio Asúnzolo, pintores y escultores. Después de un año de intensos trabajos en los que participaron más de 600 obreros y artistas mexicanos, el 9 de julio de 1922 se pudo inaugurar el maravilloso recinto, sede de la Secretaría de Educación Pública. En él participaron 2 escultores, Ignacio Asúnzolo y Manuel Centurión, quienes decoraron en los muros o en los techos del edificio con hermosas tallas y esculturas. Manuel Centurión elaboró algunos bajorrelieves, 8 en específico. En el patio del trabajo van a representar a las culturas antiguas, y esto relacionado con su filosofía. Ignacio Asúnzolo, también respetando la ideología de Vasconcelos, elaboró el remate escultórico que sirve de base al asta bandera, y en él representó a 3 deidades grecolatinas que van a simbolizar los rumbos que esta institución debe seguir en el trayecto de su existencia. Posteriormente, invitó a 2 artistas más, Diego Rivera y Roberto Montenegro, quienes van a decorar en los muros de este lugar. Roberto Montenegro fue el encargado de hacer su obra en los interiores del edificio y Diego Rivera en los exteriores. Roberto Montenegro tendrá como temática en el despacho de la Secretaría de Educación Pública los estudios indostánicos, los ritos culturales y algunos elementos que van a representar la unidad latinoamericana. Diego Rivera, por su parte, en este patio va a plasmar las luchas, los trabajos y los compromisos del pueblo de México. Hablando de esculturas, Manuel Centurión elaboró 4 bajorrelieves para este patio. Tenemos a Grecia, cuna de la civilización occidental. Tenemos también la representación de las culturas antiguas de Medio Oriente, referentes a la necesidad de reflexión y autoconocimiento para trascender en el mundo. También tenemos la representación de la cultura que nos trajo España y también de la defensa de los indígenas que hizo Fray Bartolomé de las Casas. Por último, nos representa Quetzalcóatl, representante prehispánico
de la cultura, el arte y la paz. Ahora estamos en el tercer nivel del patio de los lavaderos. Este nombre se le dio al espacio después de investigaciones que reconocieron que en este lugar se llevaban a cabo los trabajos de limpieza en el convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo. Posteriormente, este espacio fue ocupado por las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y recuperado después de los sismos de 1985 por un proyecto de reestructuración y adecuación del edificio sede. La última pintura que hace para este edificio es esta, que está dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz a manera de cartela. La cartela es aquella forma pictórica que nos presenta la imagen de un personaje y sus datos biográficos en la parte inferior. Esta obra es un fresco de 1930 y obviamente es un homenaje a la 10ª musa. Diego Rivera inició los trabajos para la decoración de estos muros en el año de 1923. Utilizó la técnica del fresco, haciendo un homenaje a los grandes pintores prehispánicos y retomando también el trabajo de los grandes maestros del Renacimiento italiano. Su trabajo se continuó durante el año de 1924 y tuvo una interrupción de algunos años, pero fue terminada en el año de 1928. Maestro. Ese título debe dársele a aquel que comparte lo que sabe. Diego Rivera en esta obra nos va a representar a la maestra rural, mujer dinámica, inteligente, culta, que va a compartir lo que sabe con la comunidad que le rodea. Sentada en el piso y con un libro en el regazo, les lee las lecturas clásicas, les lleva la cultura a hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, porque la educación es para todos. La obra escultórica de Ignacio Asúnzolo fue destinada para decorar los nichos del patio del trabajo. Su temática fue principalmente dedicada al pensamiento y la cultura representadas en la literatura. En esta obra nos presenta a Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, mujer reconocida por su templanza, su valor, su fortaleza y determinación para lograr lo que se quiere en el mundo. Es una de las máximas joyas de la literatura novohispana. En el año de 1928, el escultor Eguerra elaboró la figura de Enrique Rebsamen, pedagogo europeo que vino a México y aportó sus ideas para mejorar la educación de nuestro país. Diego Rivera consideraba el espacio arquitectónico en el que desarrollaba su trabajo. Por ello, en este primer nivel del patio del trabajo, cuya altura es menor, llevó a cabo una serie de pinturas en tonos monocromáticos en diversas tonalidades de gris. Estas pinturas se denominan grisayas y tienen como intención jugar un poco con la óptica del observador, quien a lo lejos al verlas puede confundirse pensando que son bajorrelieves de piedra. La temática de estas obras es el trabajo del pueblo mexicano, que ya tuvo oportunidad
de tener una educación académica. En esta obra observamos un grupo de personajes que llevan a cabo actividades de observación, análisis de información, creación de hipótesis que quizás den respuestas a las interrogantes de la vida. La investigación es la actividad que deben llevar a cabo todas las sociedades para continuar hacia el futuro. Diego Rivera, en esta grisalla denominada la medicina, hace un homenaje a esta noble práctica, pero haciendo referencia a la práctica ancestral de las culturas prehispánicas, quienes recuperaban los elementos de la naturaleza para poder curar sus afectaciones. En ella podemos observar varios elementos que simbolizan el conocimiento de esta práctica. La copa, el lugar en el que se mezclan todos los ingredientes que darán lugar a la cura. La serpiente es el conocimiento y la inteligencia ancestral. Y las cactáceas, símbolo de la naturaleza pródiga que ofrece sus elementos para poder elaborar los medicamentos. En 1923, cuando se elaboran los escudos de la República Mexicana en este lugar, se van a recrear esos escudos junto con los que se diseñaron por Diego Rivera y José Vasconcelos. Uno de los ejemplos de escudos otorgados por la corona española es el que corresponde a Chiapas. En él podemos observar mínimas modificaciones en relación con el del siglo XVI. Lo reconocemos como escudo otorgado por la corona porque tiene una corona en la parte superior. Diego Rivera decidió decorar estos muros con los temas relacionados con la cultura de nuestro país, específicamente sus conmemoraciones y tradiciones. Una de las principales tradiciones y fiestas de México es la de Día de Muertos, misma que desde 2003 es reconocida como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Diego Rivera le dedicó 3 paneles. El primero está relacionado con la ofrenda en el cementerio. El segundo panel está relacionado con la cena que hacen las familias en las casas para esperar la llegada de las ánimas. Y el tercero es la festividad en las calles, en donde confluye toda la sociedad. Hombres, mujeres, niños, ancianos, artistas, vendedores, todos para festejar juntos esta fiesta. Diego Rivera retrató a diversos personajes de la cultura de la época, como al poeta Salvador Novo, al torero Juan Silvetti, a la mujer disruptiva de la época, Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. Y por supuesto, no podía faltar el mismo Rivera, que se autorretrató para ser parte de esta sociedad que disfruta y festeja la vida y la muerte. Diego Rivera hace uso del espacio arquitectónico, retoma el diseño para elaborar una composición de 3 paneles unidos con 2 sobrepuertas.
En esta composición representa el tianguis, lugar de intercambio social, económico, político, y es tradicional en nuestro país. El tianguis se establece regularmente en los lugares públicos muy cercanos también a otro espacio de intercambio social que es el templo. En el tianguis podemos observar la compraventa, podemos observar la vigilancia, podemos también observar la organización de una sociedad. Y nada como el tianguis es esa representación precisamente de la organización social. Entre 1921 y 1922, Manuel Centurión realizó otros 4 bajorrelieves. En ellos representó las actividades artísticas realizadas por nuestros antepasados durante la época prehispánica. Aquí podemos apreciar la pintura sobre cerámica, la escultura, la arquitectura y la música. Estas obras constituyeron un elemento importante y decorativo para el teatro al aire libre que fue ubicado en este espacio y funcionó por algún tiempo. El arte como elemento estructural y columna del desarrollo social a través de la educación. En la mayoría de las fiestas tradicionales de nuestro país se hace uso de los fuegos artificiales para demostrar la algarabía de la fiesta. El pintor mexicano jalisciense Amado de la Cueva deja constancia de esa actividad al representarnos el torito. El torito, que está hecho de fuegos artificiales y que no falta en las fiestas de los pueblos para perseguir a los habitantes de la comunidad en un juego que permite la diversión y la participación con felicidad en la fiesta. En 1924, Diego Rivera realizó una serie de obras que ocupan los muros del cubo de la escalera. En esta serie ininterrumpida de imágenes representa la riqueza geográfica de nuestro país, pasando por las costas, las profundidades del mar, las selvas y las planicies. También podemos apreciar a su gente y su cultura. La obra en conjunto representa el crecimiento de la sociedad que, basada en el reconocimiento de sus orígenes, de su riqueza natural y cultural y el esfuerzo realizado, lograrán el equilibrio y la justicia tan anhelados. Benito Juárez es reconocido a nivel mundial como un ejemplo de superación educativa y en nuestro país es reconocido como un personaje promotor de ideas educativas, de laicidad, de gratuidad, de justicia y equidad para todos los mexicanos. Por ello, en el año de 1972, en el centenario de su fallecimiento, los alumnos de la Escuela de Artes de la Universidad Juárez de Durango, dirigidos por su profesor Francisco Montoya de la Cruz, elaboraron 3 esculturas denominadas Juárez y el Estudiante como homenaje al benemérito de las Américas. Una de ellas fue destinada para el mejor lugar representativo de la educación, la Secretaría de Educación Pública.
Fraternidad es el título de esta obra, y en ella el pintor representa la unión del obrero y el campesino, quienes, con el producto de su trabajo, satisfacen las necesidades sociales. Están unidos por la fraternidad, representada con el personaje que tiene un halo luminoso. Estas figuras están rodeadas por mujeres que ofrecen los dones de la tierra, producto del trabajo. Y también en los extremos representa a otras personas que van a mantener los símbolos de la justicia, de la inteligencia, de la sabiduría y el avance. Representados estos a partir de la antorcha con el fuego latente y las flechas que señalan el camino ascendente. Diego Rivera concluyó su trabajo en este edificio en el año de 1928. Para ello, elaboró un proyecto de elaboración de 26 paneles que ocuparían los corredores correspondientes al área del patio de las fiestas. Esta serie de murales se denominó El Corrido, y en ellos observamos en la parte superior un listón rojo en el que tiene escrita la letra de 3 corridos revolucionarios, cada verso ilustrado con una obra del artista. El inicio del corrido nos muestra el arsenal, lugar en el que se depositan las armas. En esta obra podemos reconocer varias figuras del mundo del arte y de la intelectualidad de la época. Figuras entrañables para Diego Rivera, como son Frida Kahlo al centro. A la izquierda, David Alfaro Siqueiros, quien tiene un sombrero con una estrella roja. Y del extremo derecho, Tina Modotti, fotógrafa, reportera y figura participante del Partido Comunista Mexicano, del cual Diego Rivera fue fundador. En el fin del corrido, Diego Rivera nos muestra los logros alcanzados por la sociedad que luchó denodadamente para tener beneficios. En él nos muestra estos alcances en cuestión tecnológica y científica, en beneficios sociales. Podemos observar a un grupo de personas que acceden a la educación, al trabajo, a la posesión de la tierra y a la libertad. Sin embargo, nos recuerda que debemos ser vigilantes todo el tiempo, que no podemos confiarnos, y por ello nos muestra el armario en el que están guardadas las armas para que en el momento necesario sean utilizadas nuevamente. El armario es un elemento no arquitectónico, sino técnico del edificio. Es una caja de contactos eléctricos. Sin embargo, Diego Rivera no podía quitarla y con toda la maestría la integró en la obra. El exconvento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo es una joya arquitectónica que forma parte del conjunto de edificaciones de la Secretaría de Educación Pública, en donde se resguarda el espíritu de la educación en México.